días. Vamos a dar inicio a la clase número 9. El tema es continuación del engorde pastoril o invernada. Están previstos 3 videos para la clase de hoy. Vamos a comenzar ahora con el video número 1. Aspectos a tener en cuenta para la elección del tipo de animal a engordar. En el decálogo del invernador, que vimos la clase anterior, decíamos que debíamos procurar engordar el animal más rentable. Y esto es, debíamos tener en cuenta su adaptación a las condiciones de nuestro establecimiento y al precio, a los valores de comercialización en el mercado. Ahora, ¿cuál será el tipo de animal más conveniente engordar hoy en mi empresa? Porque lo que yo compre hoy seguramente va a ser vendido, no sé, dentro de un año o de un año y pico. Entonces, ¿a dónde estoy apuntando? ¿A quién estoy creyendo que puede ser más conveniente vender? Si es al mercado interno, si es al mercado externo. ¿Y qué aspectos debo tener en cuenta para la toma de decisión? Bueno, vamos a ir conversando sobre estos temas en los próximos minutos. Nuestro objetivo es engordar novillitos livianos para el consumo interno. Como vemos en esta fotografía, novillitos Angus que pueden tener un peso de terminación de 380 a 400 kilos, que son animales que se terminan relativamente rápido, que son bastante eficientes en la conversión. En animales de mayor tamaño, como vemos aquí estos novillos charolais, que ya tienen un peso de terminación más alto que los que veíamos recién y que probablemente sean animales que se adecuen mejor a la exportación. Y en ese caso, digamos, si yo estoy comprando hoy un ternero charolais de 180 a 200 kilos, estoy pensando que van a estar en el establecimiento seguramente algo más de un año. Entonces, estaría en ese caso pensando en venderlos como gordos probablemente en el segundo semestre del 2021. Estarán abiertas las exportaciones, habrá mayores retenciones. Europa con la Hilton estará dinámica, qué valores estará pagando, etc. O estamos pensando en hacer una invernada pastoril de novillos holando argentinos de elevado peso terminación, en este caso más orientado al mercado externo. Córdoba, como ustedes saben, tiene una importante actividad lechera y, digamos, un subproducto valioso de los tambos es el ternero holando. Y bueno, esto es una posibilidad de engordarlo en base a pasturas, si bien es cierto que en los últimos años ha avanzado mucho el engorde de holando a corral, en confinamiento, que con pesos relativamente bajos, de alrededor de 400 kilos, ya se puede estar pensando en un novillo holando gordo. Pero si es engorde pastoril, ya los tiempos son mayores, los pesos de terminación son más elevados y ahí, si bien se puede vender en el mercado interno, está más orientado a la exportación. Podrán ser engorde de vaquillonas británicas, en este caso Angus, que tienen menos peso de terminación, quizás menores exigencias que un macho, en este caso pensando inclusive en la utilización de pasturas megatérmicas con alguna suplementación, o quizás podrá ser un buen negocio engordar vacas de descarte, en este caso con base pastoril, que puede ser ubicados en el mercado interno o también en el mercado externo. China nuevamente ha abierto, ha dinamizado sus exportaciones, está importando grandes cantidades y bueno, una de las categorías que mejor se adecua a esa demanda es la de vaca. Bueno, y entonces esto puede ser una buena oportunidad para engordar esta categoría de animales a costos relativamente. Pero en definitiva, un aspecto muy importante para la toma de decisiones es decir, bueno, ¿a qué mercado quiero vender y cuáles son los valores de referencia? Por ejemplo, nosotros básicamente podemos pensar en un mercado interno que absorbe aproximadamente el 80-85%
de la producción total, o el mercado externo, que está sobre el 15-20%, quizás puede ser algo más, hay que ver qué pasa sobre todo con China, pero digamos, mayoritariamente el mercado interno es el que demanda mayor cantidad de carne. Y a su vez, dentro del mercado interno, un referente es el mercado de Liniers, el mercado concentrador más grande de la Argentina, uno de los más grandes del mundo, y actúa como referencia de precios. Y lo que vemos acá, esta tabla, al 15 de abril del 2020, es que si analizamos los precios promedio por kilo vivo por categoría animal, lo que nos encontramos es que en general a medida que aumenta el peso de terminación tiende a disminuir el precio por kilo. Vemos por ejemplo novillos mestizos, cruza con británicos, de 431 a 460 kilos 92,6, 461 a 490 90,8 pesos por kilo, 491 a 520 87,1 pesos por kilo. Y si vemos el caso, por ejemplo, del máximo precio, terneros de 300 kilos, novillitos sería de 300 kilos, 105 pesos con 10. Es decir, acá lo que estamos viendo es que hay algo que parece poco razonable en principio, que es que a medida que el animal es más liviano, tiende a pagarse más por kilo, cuando hemos visto en clases anteriores que el liviano es más eficiente en la conversión, está menos tiempo en el campo, o sea, en definitiva se lo hace más rápidamente. Sin embargo, cuando uno ve esta lista de precios, ve que en general, a medida que el animal se hace más pesado, hay una tendencia a pagar menos por kilo. Bueno, algo similar habría que hacer con el mercado externo y en función. Acá lo que queremos ver es la comparación entre la curva normal de crecimiento y el peso de determinación o el peso adulto de los tres tipos de sexo: el macho entero joven, el macho castrado, el novillo, y la vaquillona. Vemos que el que tiene mayor potencial de crecimiento, mayor tamaño adulto, sin duda que es el macho entero joven, luego le sigue el novillo y por último la vaquillona. Hay que hacer una aclaración que en el caso de las invernadas pastoriles prácticamente no interviene el macho entero joven. ¿Por qué? Porque para que el macho entero joven pueda comercializarse razonablemente bien, tiene que tener una edad que no supere en general los 18 o 20 meses. Y eso es muy difícil lograrlo con bases pastoriles. Entonces, el macho entero joven prácticamente queda eliminado de los sistemas pastoriles, por esto que decimos, porque además si se pasa en edad, ya se manifiestan plenamente los caracteres sexuales secundarios, también hay problemas de comportamiento en la pastura con otros animales, etc. Entonces, en la práctica nos quedan las otras dos categorías, novillo y vaquillona. Y lo que tenemos que ver que si estamos pensando en novillo, bueno, los pesos de terminación son más elevados que la vaquillona, la duración del engorde tiende a ser un poco más. Acá estamos viendo novillos británicos deflorando una pastura de excelente calidad base alfalfa. Acá lo que estamos viendo es que seguramente van a obtener una muy elevada ganancia de peso, 800, 900 o 1000 gramos por día, pero una baja eficiencia de cosecha. Un poco lo que nos referíamos también en alguna clase anterior. Es decir, si los animales están pastoreando, consumiendo, por ejemplo, el tercio superior de la pastura, van a tener mayor calidad, mayor ganancia de peso, pero tienen también menor eficiencia de cosecha. Esto hay que ver cómo se resuelve. Una posibilidad es después que pase a otra categoría con menores requerimientos, como novillitos de recría, vaquillones de reposición, etc. Acá tenemos un lote de vaquillonas, cruzas entre británicas, y en esta situación estamos en un caso intermedio con el anterior, es decir, tenemos buenas ganancias de peso,
no tan altas probablemente como en la fotografía anterior, y una eficiencia de cosecha un poco más elevada. O sea que acá se está haciendo un equilibrio, digamos, entre lo que sería ganancia de peso y eficiencia de conversión. Quizás compatible con esto que veíamos anteriormente, de que quizás la vaquillona no requiera tan elevadas ganancias de peso, quizás con algo menos puede ser suficiente para lograr un eficiente. Acá lo que vemos es la diferencia entre tamaño animal o frame y la edad y peso de terminación. Entonces acá hemos puesto tres tipos de animales. Los chicos, por ejemplo, los británicos o sus cruzas, de menor peso de terminación, mediano, que podría ser por ejemplo un charolais, con un peso de terminación y una edad un poco más alta, y gran tamaño o frame, como por ejemplo el holando argentino, que a un mismo contenido de grasa corporal vemos que a medida que mayor es el tamaño animal, mayor será el peso de terminación y la edad. Acá tenemos un lote de novillos británicos, y este tipo de animal puede adaptarse tanto al mercado interno como al mercado externo. Eso sí, si estamos buscando novillos ya de más peso, más del 420, 440 en adelante, para un mercado externo, quizás tengamos que pensar en una recría un poco más prolongada y luego una terminación final. Acá tenemos novillo charolais como representante de raza de tamaño mediano que se engordan a pasto, y esto básicamente debería estar apuntando al mercado externo. Y un poco lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Si hoy decidimos comprar este tipo de animales porque estamos pensando que para mediados del 2021 estos animales podrían estarse terminando y bueno, y estar seguramente orientados más al mercado externo. Tenemos aquí novillitos holando argentinos que pueden ser engordados a pasto o a corral. Si lo estamos pensando en engordar a pasto, tenemos que ver que seguramente ese peso de terminación va a ser elevado, la duración va a ser también elevada, dependiendo del nivel de alimentación y la utilización, ¿no?, de suplementos con granos o con silaje, pero digamos está más orientado a lo que podría ser una invernada pastoril de Holando hacia el mercado externo o exportador. Y acá tenemos en esta tabla una comparación de engorde pastoril de novillos, vaquillonas y vacas. Y bueno, vamos a ir analizando un poquito cada una de ellas, de las características, y vamos a comenzar con facilidad de reposición. Acá hemos puesto crucecitas, digamos, en este caso, por ejemplo, el que tiene más crucecitas en facilidad de reposición es novillos, tiene 3, 2 se le ha puesto a vaquillona y una a vaca. ¿Por qué? Vamos a ir conversando de cada una de ellas. Argentina desteta aproximadamente unos 14 millones de terneros por año, de los cuales la mitad, unos 7 millones, son machos y otros 7 millones son hembras. De los aproximadamente 7 millones de terneros que se destetan anualmente en Argentina, casi todos van a engorde. ¿Por qué digo casi todos? Porque hay una pequeña proporción que va a reposición para toros, pero la inmensa mayoría va a engorde. En el caso de las vaquillonas es diferente, porque de las aproximadamente 7 millones de vaquillonas que se destetan anualmente, la mitad, alrededor aproximadamente la mitad, quedan para reposición de los rodeos de cría. Y solamente el resto, la otra mitad, 3 millones y pico de terneras, van a engorde. Con la aclaración que esa cantidad de terneras que van a engorde, en general son las inferiores, más fuera de tipo, de menor calidad, menor tamaño, etc. ¿Por qué? Porque el criador tiende a retener para reposición sus mejores terneras. Y las vacas tienen menor facilidad de reposición. ¿Por qué? Porque cuantitativamente son menos,
porque el criador ya se ha dado cuenta que engordar sus propias vacas de descarte suele ser muy buen negocio. Recuerden ustedes cuando hablábamos de cría que hasta el 40% de los kilos totales producidos pueden provenir de vacas de descarte, y además que si esa vaca la podemos engordar, cambiarla de categoría, pasar de vaca flaca a vaca gorda de consumo, tiene un plus en el precio que la hace sumamente atractiva. La estacionalidad de reposición. Bueno, en general, tanto terneros como terneras tenemos mucho más oferta en la época de los destetes, fines de marzo, abril, mayo, junio aproximadamente, mientras que la vaca tiene una estacionalidad más marcada después de los tactos, después del destete, fines de otoño, principio de invierno, es la época en que vamos a encontrar vacas para engordar. En el resto del año va a ser muy poco lo que va a haber. En cuanto a los terneros y terneras, digamos, también podemos encontrar el resto del año, pero siempre en menor cantidad. El fuerte de la oferta de terneros y terneras siempre en la época de destete, entre marzo y mayo, junio aproximadamente. En cuanto a calidad de alimentación, diremos que los que más requieren son los animales jóvenes en crecimiento, novillos y vaquillona, y algo menos la vaca. ¿Por qué? Porque la vaca es adulta, ya tiene la caja hecha y simplemente lo que tenemos que darle es ese grado de terminación para faena. Ahora, dentro de los novillos y vaquillonas, fíjense que a los novillos le hemos puesto 3 crucésites, a las vaquillonas 2 o 3, dependiendo, pero en general hay una tendencia como que el novillo es un poquito más exigente en cuanto a alimentación que la vaquillona. La duración del engorde, bueno, el que más duración tiene sin duda es el novillo, porque veíamos en la curva anterior, tiene mayor peso de terminación. Luego le sigue la vaquillona y por último la vaca. El engorde de vaca en general es muy reducido en tiempo, pueden ser 2, 3, 4 meses. ¿Por qué? Porque simplemente hay que darle el grado de gordura que está necesitando, ya tiene la caja hecha. En cuanto a eficiencia de conversión, bueno, muy parecido a novillos vaquillona, en general el potencial de conversión del novillo es mayor que el de la vaquillona. Eso está ampliamente demostrado en una Angora Corral, donde cuando se hace la comparación entre macho entero joven, novillo y vaquillona, el orden es ese: el más eficiente el macho entero joven, luego el novillo castrado y por último la vaquillona. Pero en estos sistemas pastoriles, a veces, como no pueden expresarse plenamente su potencial de crecimiento, a veces las diferencias entre novillo y vaquillona no se manifiestan o son muy reducidas. Distinto es el caso de la vaca, donde tiene claramente menor eficiencia de conversión que novillo y vaquillona. ¿Por qué? Porque si bien puede tener un alto potencial de ganancia de peso porque está flaca, tiene también un elevado consumo. Y ahí no hay que equivocarse, en el sentido de que si, por ejemplo, asumimos que la capacidad de consumo puede ser del orden del 3% del peso vivo, una vaca flaca de 300 kilos no va a comer 9 kilos de materia seca por día, va a comer probablemente alrededor de 12 kilos. ¿Por qué? Porque su tamaño normal es de 400 kilos de peso vivo y no de 300. Entonces va a tener un alto consumo y si bien su ganancia de peso va a ser elevada, la eficiencia de conversión siempre va a ser menor que un animal joven en crecimiento. En cuanto a la flexibilidad del grado de terminación, diremos que el más flexible es el novillo. Si esperamos, por ejemplo, una suba de precio, podemos esperar ese novillo un par de semanas o algo parecido, no va a haber mayor problema en su comercialización, aun cuando sabemos que estamos en un momento de menor eficiencia de conversión, más costoso, o sea que demorar 10, 15, 20 días la venta tiene su costo. En el caso de la vaca, bueno, es la que le sigue, se puede demorar un poco, pero sabiendo que
los últimos kilos son muy costosos, esa vaca está consumiendo mucha cantidad de alimento por día, tiene que estar muy justificada la demora de la venta para retenerla. Y la que es menos flexible en este sentido es la vaquillona. ¿Por qué? Porque no solamente estamos ya con esa vaquillona gorda, ineficiente, costosa por lo que está consumiendo, sino el riesgo de cambio de categoría. Es decir, que de vaquillona pase a vaquita, con lo cual, digamos, el precio por kilo va a ser significativamente inferior. El índice de la mortandad lo veíamos en clase anterior y decíamos que en general por cada 1% que se muere un novillito, una vaquillona, esa compromete en alrededor del 2% la producción de carne final, mientras que en vaca es mucho mayor, del orden del 6-7%. Entonces cuidado cuando engordamos vaca porque la mortandad puede tener una enorme incidencia sobre la producción y por ende sobre el resultado del negocio. Por eso creo que es importante hacer una distinción entre lo que es el engorde de vaca por parte del criador de animales que ya las tiene, que las conoce, sabe la sanidad que tienen, en este caso sería garantía de vacía, etcétera, que el que tiene que salir a comprar, que muchas veces no sabe el origen de esos animales y los riesgos pueden ser muy altos. Justamente es lo que sigue el riesgo de engorde y acá hacemos mención a esto de la que estamos hablando de la vaca, ¿no? Si bien en los papeles, en el Excel, el engorde de vaca se muestra como muy favorable por este beneficioso cambio de categoría de vaca flaca a vaca gorda, que hoy puede valer una vaca flaca 50 pesos y una gorda 70, ese cambio de categoría muy favorable puede ser contrarrestado después con esto que decíamos recién, ¿no? Que hubiera un alto porcentaje de mortandad, un porcentaje que no cambia de categoría porque son vacas fundidas, muy viejas, que no tienen dientes, etc. Y entonces el negocio se compromete seriamente. La relación compra-venta, bueno, es justamente ventaja para la vaca. El cambio de categoría es su gran ventaja. En general, el novillito tiene una ventaja, una relación compra-venta neta algo desfavorable, 1.10, 1.15 a 1 suele ser, digamos, los valores de referencia, y la vaquillona algo parecido a lo del novillito. Los gastos de comercialización tienen más incidencia en la vaca, luego en la vaquillona, y el que menos incidencia tiene es el novillo, y esto está relacionado con los kilos que se le pone a cada engorde. A la vaca se le ponen relativamente pocos kilos, 80, 100 kilos, en general no más de eso, por lo cual los gastos de comercialización se diluyen en menos kilos, algo intermedio de la vaquillona, y el que menos incidencia tiene gasto de comercialización es el novillo, que le cabe una cantidad grande de kilos entre la compra y la venta. Algo parecido pasa con la velocidad de giro del capital. La que más gira, la más rápidamente gira es la vaca, porque son invernadas muy cortas, 2, 3, 4 meses de duración. Una situación intermedia de la vaquillona, y el que menos gira o el que más tiempo está en el campo es el novillo. En función de esto, bueno, habrá que optar por la categoría animal, por el tamaño animal, pensando en cuál va a ser el destino de esos animales, si los quiero vender en mercado interno, mercado externo. También puede suceder que en un mismo establecimiento haya más de una categoría de animales. Por ejemplo, puede suceder que haya un invernador que, digamos, su categoría principal sea, por ejemplo, novillitos livianos para el mercado interno, pero que además se complemente con una cierta proporción de vaquillonas que, por ejemplo, ingresan en primavera-verano para completar la carga animal, la oferta de pastura, y de alguna manera conviva una categoría con otra. En definitiva, esto lo que se ha pretendido es dejar algunos criterios para que cada uno, en su caso particular, tenga mejores condiciones de tomar decisiones. Si quieren hacer consulta, ahí están mis contactos. Gracias.